Buenas noches. Alto y claro. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Nosotros todos estamos conectados con los 40 días de fortalecimiento espiritual, en los cuales se ha decidido estudiar las 28 doctrinas que rigen nuestra iglesia. Hoy vamos a hablar con la palabra de Dios, usando el don de profecía, los testimonios, a través de la doctrina de la creación, que es la que toca esta noche. A lo largo de todos estos 5 días, lo estuvimos estudiando parte de la creencia. Y como bien sabemos, como adventistas que somos, nosotros siempre tomamos como referente la Biblia. Así que tomaremos la Biblia tal como es, como la palabra inspirada por Dios, como único referente para nuestro estudio de esta noche. Como adventistas, creemos plenamente en las declaraciones del estudio de la Biblia. En ella entendemos los misterios y las grandes verdades de Dios para su pueblo por medio de su Santo Espíritu. A lo largo de toda la historia de la humanidad, se han levantado hombres que piensan haber encontrado algo que criticar en la palabra de Dios e intentan cambiar los tiempos y la profecía. Y muchas veces lo exhiben delante de los hombres indoctos como una evidencia de sabiduría superior. Muchos de estos hombres se creen sabios porque son inteligentes. Muchos de ellos son eruditos en la palabra. Tienen elocuencia y talento. Y toda la obra de la vida de ellos es intranquilizar la mente de los seres humanos en cuanto a la inspiración de la escritura, en cuanto a la inspiración de las verdades escritas en la Biblia. Así que influyen en muchos para que esa persona tenga la misma opinión de ellos. Y la misma obra se va propagando de uno a otro, tal como Satanás quiere que se haga, hasta que podamos ver el pleno significado del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando Cristo dijo en San Lucas 18:8, capítulo 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto lo tomamos del Mensaje Selecto, tomo 1, página 19. No tan solo las palabras de la Biblia son las inspiradas, sino también los hombres que las escribieron, lo que también han sido inspirados por Dios. La inspiración no obra en la palabra del hombre ni sus expresiones, sino en el hombre mismo, que es imbuido con pensamiento bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero la palabra recibe la impresión de la mente individual. La mente divina es comunicada y la mente y voluntad divina se combina con la mente y voluntad humana. De ese modo, la declaración del hombre es a través del medio de la palabra de Dios. Mensaje Selecto, tomo 1, página 24. Nosotros tenemos por delante el cumplimiento de la palabra de Dios. Hacernos acreedores con testimonio vivo y fiel. Tenemos las 28 creencias, las 28 doctrinas, y hoy tenemos la doctrina de la creencia. Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como único credo que sostiene todas las creencias fundamentales. Y toda nuestra creencia se ensañan en las Santas Escrituras. Esta creencia, así como están presentadas aquí, constituyen el entendimiento y la expresión de la iglesia sobre las enseñanzas de las Escrituras. Cuando desarrollamos el estudio con respecto a las 28 creencias adventistas, primeramente
en modo de introducción, voy a hacer un resumen para poder entender, porque siempre me gusta explicar por qué, cómo y cuándo. Así que la primera doctrina se trató de las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra escrita de Dios, dadas a los hombres santos por divina inspiración de Dios, quienes hablaron y escribieron así como fueron movidos por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro 1:20-21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después de eso siguió la Trinidad y dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas, coexistiendo en eternidad. Dios es inmortal, todopoderoso y conocedor de todo, superior a todo y omnipresente. Y siguiendo con el estudio, después pasamos a la doctrina del Padre. Dios, el eterno Padre, ese es el creador, la fuente, el sustentador y el soberano de toda la creación. Por eso me es importante resaltar cada uno de la doctrina que se estudiaron como a manera de resumen, porque aquí podemos ver que el Padre, el Dios externo, es el creador, la fuente, el sustentador y el soberano de toda la creación. Él es justo, sano y misericordioso y piadoso. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La siguiente doctrina vino el Hijo y dice, Dios, el eterno Hijo, fue encarnado en Cristo Jesús. Por él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios es revelado. La salvación de la humanidad es realizada y el mundo es juzgado. En Lucas 1, capítulo 1, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ya para ir finalizando, la doctrina del Espíritu Santo, que nos tocó con la hermana Yamel anoche. Dios, el eterno Espíritu, fue activo con el Padre e Hijo en la creación, la encarnación y la redención. En Lucas 4:18 podemos atestiguar de esta verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ya para comenzar con nuestro tema, la creación. En Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con esta palabra vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema de la creación y oramos, así como estamos. Amado Dios, Padre Santo, que mora reina en los altos cielos, alabado, santificado, Señor, sea su nombre. Señor, pedimos su dirección esta noche para que usted, por medio de su Santo Espíritu, Señor, nos puedas hablar y podamos entender esta doctrina de la creación, que más que una prédica es un estudio acerca de la creación. Pedimos su dirección en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad. Amén. Mi hermana Nancy. El relato bíblico es sencillo. Ante el mandato creativo de Dios, los cielos y la tierra
el mar y todas las cosas que en ello hay, Éxodo 20:11, aparecieron en forma instantánea. En solo 6 días la tierra fue transformada de desordenada y vacía hasta llegar a ser un verdeante planeta rebosante de criaturas y plantas completamente desarrolladas. La palabra creadora de Dios, por medio de la palabra, Dios dijo y existió. La palabra del Génesis dice, y dijo Dios, introducen el mandato dinámico divino. Cada orden venía cargada con la energía creadora que transformó este planeta, que estaba desordenado y vacío en un paraíso. El Salmo 33, los versos 9 y Hebreo 11:3 hacen referencia con relación a esta palabra. Así que Génesis nos demuestra a nosotros que todo fue hecho por el poder de la palabra de Dios, por el mandato divino de la palabra de Dios. Podemos continuar con la próxima, por favor. La palabra creadora de Dios. Continuamos con los días de la creación. Los días de la creación bíblica significan periodos literarios de 24 horas. La expresión la tarde y la mañana, Génesis 1, verso 5, Génesis 1, verso 8, Génesis 1, verso 13, Génesis 1, verso 19 y Génesis 1, verso 23 y 31. Se demuestra la típica de la forma que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento medía el tiempo específicamente días individuales que comenzaban al atardecer, es decir, a la puesta del sol. Lo podemos encontrar en Levítico 23:32 y Deuteronomio 16:6. También el día sábado de 24 horas, por lo tanto, conmemora una semana literal de creación. El cuarto mandamiento no tendría ningún significado si cada día representara la época. Y esto así porque muchos cristianos y muchos evangélicos, pues tenemos la creencia, la tendencia a creer que la creación duraron miles de años. Cuando traducen literalmente la profecía de Daniel día por año, no siendo así en la creación, porque si debe haber sido así, entonces los árboles que se plantaron tuvieran que esperar 1000 años para poder subsistir con el caliente del sol. Es algo imposible. O sea, no es congruente. Entonces, continuamos con la palabra creadora de Dios. ¿Qué son los cielos? La semana de la creación no incluyó el cielo en el cual Dios ha morado desde la eternidad. Los cielos que nos demuestra Génesis 1 y 2 probablemente se refieren a los planetas y las estrellas más cercanas a la Tierra. O sea, que el cielo que estamos hablando en la Biblia, literalmente en Génesis, es el cielo que nosotros vemos. El Dios de la creación. El relato bíblico de la creación comienza con Dios y pasa a los seres humanos. Implica que al crear los cielos y la tierra, Dios estaba preparando el ambiente perfecto para la raza humana. Los seres humanos, varón y hembra, constituyeron su gloriosa obra maestra. De manera que el Señor en nosotros culminó la creación y nosotros fuimos la corona que consagró la creación. El Dios de la creación nos dice quién fue el Dios creador. En el acto creador, todos los miembros de la deidad estuvieron involucrados. Eso los encontramos en Génesis capítulo 1, verso 2 y verso 26. El agente activo, sin embargo, era el Hijo de Dios. Era y es el Hijo de Dios, el Cristo preexistente hasta la eternidad. El propósito de la creación. El amor provee el motivo de todo lo que Dios hace.
por cuanto él mismo es amor. Primera de Juan 4:8. Nos creó no solo para que pudiésemos amarle, sino con el fin de que él pudiese amarnos también. De manera que Dios manifiesta su amor de una vez más cuando culmina la creación de la humanidad para él demostrar el amor hacia nosotros. De manera que, como Dios sabe el final en el principio, Dios hizo las provisiones necesarias para rescatarnos de lo que no iba a acontecer con la caída de Adán y de Eva, nuestro primero padre. El propósito de la creación para revelar la gloria de Dios a través de su obra creada. Dios revela su gloria. Lo encontramos Salmo 19 del 1 al 4. La naturaleza funciona como testigo de Dios. A través de su obra creada, Dios revela su gloria. Salmo 19 del 1 al 4. El propósito de la creación. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo perfecto y era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Lo hizo con el único propósito de poblar el mundo. Pero al entrar en el pecado, esa perfección se decompuso. Esa perfección fue trastornada. Esa perfección, ese mundo perfecto, se convirtió en un mundo caído, oscuro, donde entró la enfermedad, la muerte, la desgracia, la angustia, el robo, la traición, la infidelidad. El creador no deseaba que la tierra fuese un planeta solitario y vacío. Debía ser habitado. Eso está en la profecía de Isaías 45:8. Cuando el hombre sintió la necesidad de tener compañía, entonces Dios creó a la mujer. Y así estableció la institución del matrimonio, que hoy en día está muy afectada. Está prácticamente desapareciendo con las nuevas tendencias que todos nosotros sabemos. Las tendencias que están rigiendo las leyes morales de la humanidad. El significado de la creación, los seres humanos han sido tentados a ignorar la doctrina de la creación. Óyeme bien, nosotros hemos sido tentados a ignorar la doctrina de la creación. Por eso que nosotros vemos tantas falsas creencias, con tantos argumentos de falsa doctrina, con una serie de maquinaciones diabólicas sobre la creación. Que si fue por el mono, que si fue un bim bam, que si fue una explosión cósmica, etcétera, etcétera. Sin embargo, la doctrina de una creación divina forma el fundamento indispensable de la teología bíblica y cristiana. De manera que si usted y yo como cristianos no estamos basados en una creación de origen divino, pues nosotros estamos peligrando en cuanto a nuestra fe. De hecho, nuestra fe en la creación es prácticamente la base de nuestra creencia. Es la base fundamental de nuestra creencia. De manera que cuando nosotros creemos en la creación divina, en la creación por medio de Dios, pues nosotros estamos validando nuestra fe en la doctrina que hemos creído. La creación es el fundamento indispensable de la teología bíblica y cristiana. Buen número de conceptos bíblicos fundamentales se hayan arraigado en la creación divina. Buen número de conceptos bíblicos se hayan arraigado en la contemplación de la lectura bíblica. Seguimos, mi hermano. El significado de la creación, el antídoto de la idolatría. El hecho de que Dios es creador lo distingue de todo. Óyeme bien, el hecho de que Dios es el creador lo distingue de todos los otros dioses.
Ahí podemos ver en la pantalla, Primera de Crónica 16, los versos 24, 27, Salmo 96, Salmo 5, Salmo 96, versos 5 y 6, Isaías 40, versos 18, 26, Isaías 42, 5, 9, Isaías 44. Dice que debemos adorar al Dios que nos hizo y no a los dioses que nosotros hemos hecho, ni a aquellos dioses que hemos heredado, ni a aquellas tradiciones que nos han forjado desde niños. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que después que tenemos el llamado de Dios, tenemos el conocimiento de la verdad presente, nosotros tenemos la responsabilidad de enfatizar esta enseñanza a aquella persona que carecen de dicho conocimiento. Así que uno de los significados de la creación es el fundamento de la verdadera adoración. Óyeme bien, en uno de los significados de la creación es el fundamento de la verdadera adoración. Nuestro culto a Dios se basa en el hecho de que Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Salmo 95, 6. Nuestro culto a Dios se basa en el hecho de que Él es nuestro Dios. El significado de la creación. El sábado, monumento de la creación. Dios estableció el séptimo día, sábado, con el fin de que tuviésemos un recordativo semanal. Del hecho de que somos criaturas de sus manos, el sábado fue un don de gracia, el cual nos expresa lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que Dios hizo por nosotros. Óyame bien, mi hermano querido. El sábado fue un don de gracia, el cual no expresa lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que Dios hizo primero por nosotros. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de mérito ni ningún tipo de fuerza para nosotros refutar o reclamar o pedir la salvación. La salvación es un regalo de Dios. El sábado es el monumento de la creación. El sábado simboliza el cierre completo de la creación. Y dice la palabra en Génesis que el Señor lo tomó y descansó. No porque el Señor estuviera cansado, porque Dios no es un Dios para que se canse, sino para demostrarnos a nosotros, darnos a entender que siempre va a haber un día para su adoración. Debemos adorarlo todos los días, pero el sábado son horas santas, consagradas a Dios. Fue escogida desde la misma creación. No en el Sinaí, no a los judíos, sino para la humanidad. El sábado, monumento de la creación. El Creador bendijo especialmente este día y lo santificó para que nunca nos olvidáramos de que la vida incluye, además del trabajo, la comunión con el Creador, el descanso y la celebración de las maravillosas obras de la creación de Dios. Génesis 2, verso 2 y verso 3. Así que el sábado significa para nosotros el gran monumento para alabar y glorificar la creación de Dios. Mi hermana, ¿me puede dar para atrás, por favor, a la imagen que pasó? Cuando nosotros miramos el sábado, muchos de nosotros lo vemos como una rutina. Lo vemos como un cumplimiento. Lo vemos como un deber. Lo vemos como una obligación. Y el sábado es todo lo contrario a lo que ya mencioné. El sábado es sinónimo de descanso, es sinónimo de encuentro con Dios, es sinónimo de alegría. El sábado nos refleja a nosotros el carácter de Dios para con nosotros. Puede continuar, mi hermana Nancy, por favor. Base de la verdadera estimación propia.
El relato de la creación declara que fuimos hechos a imagen de Dios. La comprensión de este hecho provee un verdadero concepto de cuánto vale el individuo. El relato de la creación declara que fuimos hechos a imagen de Dios. La comprensión de este hecho, la comprensión de entender la doctrina de la creación, provee un verdadero concepto de cuánto valemos nosotros como individuos para Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Base de la verdadera estimación propia. La dignidad creadora de Dios establece su paternidad, Malaquías 2:10, y revela la hermandad de todos los seres humanos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, no importa el sexo, la raza, la educación o la posición social, todos hemos sido creados a imagen de Dios. Si pudiéramos comprender bien esta doctrina y estos principios, aplicaría este concepto en nuestra vida, eliminaría el racismo, la intolerancia y cualquier otra forma de discriminación. Por eso es importante el que nosotros valoremos, aprendamos de la doctrina de nuestra iglesia, cada una de ellas, porque mira cuántos valores tan importantes trae la doctrina de la creación. Sigue, mi hermana Nancy, por favor. Uno de los significados de la creación es la responsabilidad por el ambiente. En la creación, Dios colocó a la primera pareja en un jardín, Génesis 2:8. Nuestro primero padre, ellos debían cultivar la tierra y señorear sobre toda la creación animal. Esto indica que tenemos la responsabilidad divina asignada de preservar la calidad de nuestro ambiente. Es muy importante que nosotros resaltemos el asunto de la responsabilidad con el ambiente, porque nosotros somos portadores de bendición o de maldición. Y muchas veces nosotros nos convertimos en hacedores de maldad, porque muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda. Nosotros debemos preservar nuestro planeta, nosotros debemos de no tirar basura cuando vamos en el carro, debemos guardarle en nuestro carro, en nuestras casas, mantenerla limpia y depositar la basura, si es posible reciclada, y ponerla en su lugar, en su depósito, no dejarla en cualquier lugar. Si es posible, día por día sacarla, porque entre más limpieza tenemos en la casa, pues menos roedores, menos daño, y a la misma vez ayudamos a que se preserve la vida de nuestro planeta. Dignidad de trabajo manual. El creador le dio instrucciones a Adán para que labrara y guardase el huerto del Edén. Génesis 2:15. El hecho de que Dios mismo le asignara a la humanidad esta ocupación útil en un mundo perfecto revela la dignidad del trabajo manual. Pero es algo que hay que hacer notar. Fue la humanidad en un mundo perfecto. Después del pecado vino la detractación, vino los problemas, vino el caos. Y muestra de eso es la actualidad en el mundo que estamos viviendo. Vemos los ríos que se están secando, vemos cómo la temperatura, el clima ha cambiado. Fruto de todo esto, fruto del pecado y fruto de la descomposición y de la falta de conocimiento. Seguimos, hermana Nancy, por favor. Remedio para el pesimismo, la soledad y la falta de significado. El relato de la creación revela que en vez de llegar a la existencia por evolución ciega, todo fue creado con un propósito. La raza humana fue destinada a gozar de una relación eterna con el Creador. Hay aquí donde nosotros vemos cómo Dios siembra su misericordia. La obra creadora de Dios continúa. Cristo y su palabra creadora, a través de todo el ministerio terrenal de Jesús, la misma energía creadora que le concedió vida al cuerpo inerte de Adán, levantó a los muertos, renovó las energías de los afligidos que le pedían ayuda.
Y eso los encontramos en los evangelios. Cuando Lázaro, el Señor lo levantó. Y vemos cómo el Señor nos dejó tantas enseñanzas de cómo el mismo Señor que creó los cielos y la tierra levanta a los muertos. Es el mismo Señor que un día restaurará este mundo para un mundo nuevo, donde cada uno de nosotros estamos llamados a existir con Él. La palabra creadora en la actualidad, ni este mundo ni el universo cooperan gracias a ningún poder propio ni inherente. El Dios que lo creó lo preserva y lo sostiene. El Dios que lo creó lo preserva y lo sostiene. Gloria a Dios. Así que la creación y la salvación. En la creación Cristo mandó e instantáneamente se cumplió su voluntad. En lo que se refiere a la salvación, sin embargo, Cristo no se limita a efectuarla como con un mandato instantáneo. El proceso de salvar a la humanidad se extiende por milenios. El contraste entre el tiempo que se requirió para la creación y el necesario para la restauración demuestra que las actividades de Dios siempre tienen en cuenta los mejores intereses de la raza humana. Gloria a Dios. Yo digo amén por eso. Así que la creación y la salvación, la obra creadora de Cristo, fueron las manos divinas y perfectas de Cristo las que le dieron la vida al primer hombre. Y son las manos de Cristo, herida y ensangrentada, la que le concede vida eterna a toda la humanidad. El hombre no solo fue creado, debe también ser recreado. Ambas creaciones son igualmente la obra de Cristo. Ya para concluir, mi hermano, le puedo decir que nuestro Salvador y Señor pagó un precio alto por nosotros en la cruz. No solamente nos creó y no solamente no nos dejó solo, sino que también se ofreció a sí mismo. Y por vía de ese sacrificio pudimos ser todos rescatados. Con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, seremos restaurados. Óyeme bien, que la Biblia viene por etapa cíclica. Y cuando comenzó la creación, fuimos creados. Después de la creación, entró el pecado, entró la muerte. Pero Cristo se ofreció a sí mismo para restaurar todo ese daño. Muy al contrario a como nosotros pensamos cuando tenemos cierto problema y cierta dificultad. Y yo lo digo por mí. Porque tenemos la tendencia que como Dios tiene el control de todo, Dios es el responsable de todo. Y no es así. No es así. Dios no es responsable del pecado. Dios no es responsable de la muerte. No. Cuando nosotros, ¿me escuchan, hermano? Cuando nosotros entendemos esta gran verdad, entenderemos el compromiso que tenemos con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos seres que no vamos a entender nunca los designios de Dios. Cada uno de nuestros personajes, Job, José, son personajes, símbolos universales de la humanidad. Job te representa a ti, me representa a mí. José te representa a ti, me representa a mí. Si tú lees bien el libro de Job, te darás cuenta que el Señor cuestiona a Satanás y le dice, ¿de dónde viene? Y él dice, de merodear la tierra y su alrededor. Y el Señor le dice, y tú no has contemplado a mi siervo Job, que es justo, recto y perfecto, varón de Dios. Y es ahí donde entra la trama. Es ahí donde nosotros tenemos que estudiar la palabra para entender la palabra, para comprender la palabra. Porque cuando vemos a un Satanás con un acto permisivo, que Dios se lo permite, para probar tu fe y para probar mi fe,
para tomar el papel de Job, para que tomemos el papel de Job, tenemos que tener pendiente que la mano poderosa de Dios sostiene nuestra estabilidad. Que nuestra estabilidad no depende de mi salud. Que mi estabilidad no depende de cuánto yo poseo en el banco. Mi estabilidad financiera no depende de cuánto yo tengo toda la semana. No se trata de eso. Se trata de la fe que tenemos depositada en el poder de Cristo Jesús. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que por medio de esa prueba nuestra fe sea fortalecida. Es decir, que cuando nosotros somos débiles, entonces es que comienza a obrar el poder de Dios en nuestra vida. Dios quiere hoy en esta noche glorificarse en tu vida, glorificarse en mi vida. Dios quiere que nosotros seamos la creación que Él soñó. Pero te toca a ti y a mí decidir si formamos parte del culmino, del término culminante de esa creación, con perdón. Nosotros somos los que definiremos con nuestra decisión si continuaremos o nos quedaremos. Yo particularmente he tomado la decisión. Esta noche yo he tomado la decisión de que yo quiero pertenecer a Cristo hasta la eternidad. Que nada de lo que el enemigo me ponga como tropiezo será para yo perderme, porque yo tengo a quien me sustenta, a quien me sostiene, el poder del Espíritu de Dios que obra en cada uno de nosotros, el poder de Jesús, que dice que estará con nosotros hasta los fines de los términos de la tierra. Nunca nos va a dejar solo, nunca estaremos solos, aunque así el enemigo se ensañe y trate de hacernos creer. Dios le bendiga. Le agradezco, mi hermano, que hayamos podido compartir esta palabra. Bendiciones de lo alto y la paz de Cristo esté con ustedes.